Amadísima familia de la fe, te saludo en esta maravillosa mañana para departir un tema en el devocional incredulidad. Es el Padre guiándonos en su palabra por medio de su Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento y el alimento que hoy nos da nutra nuestra alma y nuestro ser. Amados, hemos notado que uno de los nombres que se le da a los cristianos es el de creyentes, pero ¿has pensado que podemos llegar a ser creyentes incrédulos? ¿Sabías que fue la incredulidad la que hizo que toda la generación que durante un de repente de Dios salió de Egipto no ingresara a la tierra prometida? Cuando surgen estas preguntas, viene esa expectativa. ¿Por qué la incredulidad impide las bendiciones del Señor sobre el creyente? Y aquí estamos hablando de que la incredulidad nos lleva a que haya una ofensa sobre el Señor. Son actitudes, comportamientos, son desempeños del hombre, quizá de aquello que portemos de una antigua generación, pero que hoy se hace necesario colocar delante del Señor. Sí, aquellas situaciones que podemos llamar pecados, incredulidad, adoración a ídolos. Entonces consideremos ejemplos. Una vez Jesús invitó a sus discípulos, quiero decirte, a pasar al otro lado del lago, después de un día agotador de actividades. Se dice que en aquella travesía habrían propósitos en la noche. Jesús estaba muy cansado y por ello se acostó en la popa del barco y allí dormía plácidamente. Mis amados, en la vida llegamos a ciertas partes donde la adversidad nos va a invadir y nos preguntamos por qué estamos así, llegando a la conclusión de que a Dios no se le escapa ningún asunto de aquellos que nos afectan. Y es allí cuando comenzamos a dudar de sus promesas y de sus recursos y propósitos. Como discípulos, en aquella noche, cuando se imparte un creer en el Señor, al principio Él les había dicho, pasemos al otro lado. Esta palabra nos la marca Marcos en el capítulo 4, versículo 35. Jesús nos dice que mientras vamos tranquilos al otro lado, nos encontramos con una tempestad. Esta tempestad simboliza ese de repente, aquello que no hemos tenido como objetivo, pero que ya está predestinado. Pero lo que sí nos asegura es que Él está en la barca. La situación es si tú lo estás invitando a que tome el timón. Por lo tanto, todo está bajo su control cuando Él es el capitán de tu barca. Tu familia es tu barca, tu relación es tu barca, tus hijos son tu barca, tu actividad económica es tu barca, tus sueños son esa barca donde el Señor quiere hoy permanecer. Fe es plena y total confianza en Dios, quiero decirte. Lo contrario es incredulidad, la duda, porque la duda no viene de parte del Señor, viene del adversario. De esto hablamos en el tema de hoy. No hay cosas más intrigantes en la palabra de Dios que ver al pueblo de Dios dejar de que en la tierra prometida no fue conquistada por una incredulidad. Consideramos a la luz de la presente palabra, este pasaje, que hay una incredulidad que se está evidenciando efectivamente en el creyente. En primera instancia, la incredulidad del creyente se constituye en una de las advertencias más serias, como dice Marcos 4:12. Hermanos, con un corazón contaminado. ¿Por qué puede un creyente, un cristiano, tener un corazón contaminado? ¿No es esto una contradicción si partimos de que Cristo mora en él a través de su Espíritu Santo? Bueno, esto no debe de sorprendernos. Es un hecho latente.
aunque parezca extraño. El contexto donde traemos este pasaje está totalmente relacionado con un Israel en el desierto. No perdamos de vista que Israel era y es el pueblo escogido de Dios, pero este derecho de propiedad divina no fue tomado en cuenta a la hora de rebelarse contra Dios y pecar contra Él. La pregunta de Israel era esta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17, 3 al 7. Y es que cuando hay esa continua queja, la confianza no está puesta en el Señor, sino en circunstancias. Algunos corazones tienen una protesta audible contra Dios, mientras que otros la llevan en silencio. Mis amados, hay una realidad latente que siempre nos golpea hasta entristecernos, y es que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Allí en Jeremías 17:9 estamos dándonos cuenta de que el Señor nos sorprende, donde el corazón, a las emociones, al sentir. Más santos pudiéramos haber sido si tenemos una malicia. Esto es que el llamado es guardar el corazón sobre todas las cosas, como dice Proverbios 4:23. ¿De qué quiere el Señor que guardes hoy tu corazón? Solo tú, delante de su presencia, sabrás exponer aquellas situaciones que te hacen tambalear, dudar de lo que Él es capaz de hacer estando tú en la barca. Y aunque venga esa tormenta, Él se levanta y le dice: cesa ya, enmudece. Cuando conectamos nuestro corazón con Él, Él va a obrar plenamente, pero también nos está hablando de que como hermanos no podemos portar un espíritu de incredulidad. Nadie más fue testigo del poder y la provisión de Dios como el pueblo de Israel. De hecho, esto fue lo que los escritos sagrados dijeron en Hebreos 3:9. ¿Tiene usted una idea de las cosas que Israel vio en Egipto antes de salir cuando cruzó ese mar, ese desierto? Bueno, Dios envió codornices, envió maná, le dio a beber del agua, de la roca, abrió ese mar e hizo prodigios, señales y milagros, porque su Shekinah les acompañaba en el día como una gran nube. En la noche, dice la palabra, como una columna de fuego. Se movían cuando se movía la Shekinah, pero se frenaban cuando ella reposaba. Obediencia. ¿En qué consiste el espíritu de incredulidad del creyente? En verdad, todas las bendiciones que Dios te ha dado, y sigues con ese espíritu de queja, de duda, murmuración, crítica, apatía, falta de perdón. Todo molesta. El espíritu de incredulidad es alimento por aquellas cosas que guardas en tu corazón, que no has liberado y que no la traes a la luz para que el Señor, el que quita y da vida, pueda perdonar. ¿Sabías que Israel, cuando salió de Egipto, se trajo algunos ídolos escondidos? ¿Cuál es el tuyo que te lleva a ser incrédulo, amado? Veamos que la incredulidad es dudar de los atributos de Dios. Toma en cuenta esa omnisciencia de Dios, el cual lo hace suponer que no hay nada que Dios no sepa. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando llegamos a ciertas pruebas, amados, y no vemos la salida de nuestra solución? Entonces vamos a concluir que es que Dios no le interesa mi situación. Y entonces aquí estamos viendo que no podemos ser de aquellos que son incrédulos, pero también el Señor nos dice que como hermanos muchos se apartan, ¿sí?, del Dios vivo. La parte final de esta advertencia bíblica llega a ser el resultado de un corazón malo de incredulidad. Esto fue lo que pasó con Israel. La actitud de su corazón, la incredulidad, frente a tanta demostración del amor y la provisión del Dios que lo llevó a alejarse del Dios vivo. Uno pondera la actitud de rebeldía, obstinación en la que cayó Israel, provocando el enfado divino, pero no nos diferenciamos de ellos, ¿verdad?
esta nueva generación, que es lo que hacemos, apartarnos de Dios a través de malas actitudes y comportamientos. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Él vino con la pregunta: ¿dónde estás tú? El profeta Isaías plantea que el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecirnos, pero que vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Isaías 59, 1, 2. Cuando pecamos en contra de Dios, la tentación es huir delante de su presencia. Bien pudiésemos pensar que Él se enoja, tanto que no quiere comunicarse con nosotros. Por eso dejamos de orar, de ir a su palabra y también de congregarnos. Algunos se preguntan si vale la pena ser cristianos. Déjame decirte esto: nada es más contradictorio que sentirse alejado de Dios, estando en la misma casa. La falta del temor te hace alejarte de Él. La incredulidad del creyente se origina por el engaño del pecado. Marcos 4:13. El pecado te llevará más lejos de Dios donde tú no piensas ir. ¿Por qué el autor de Hebreos introduce este texto en el contexto de lo que fue la rebelión de Israel? Porque Israel no midió las consecuencias de rebelarse contra Dios, y eso trabajo el enemigo para llevarlos a confusión. El pecado con la naturaleza, las opiniones opuestas, la no ver la gracia de Dios. Y aquí entonces vemos cómo tenemos que reconocer que el pecado va a producir que no lo bueno de Dios, sino del mundo, venga y atormente. Dios ofrece esa dulzura, esa gracia, ese perfume, ese placer, para quitar ese dolor que hay en el corazón. Pablo sabía del engaño, del pecado y hasta dónde puede llevar a ese individuo. De allí su recomendación en Romanos 6:12, para que no reine en vosotros. Israel se dio una permisología extrema de su queja contra Dios. El pecado les engañó, pretendiendo desafiar a Dios, como hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado no tiene límites una vez que lo dejamos actuar. Por eso hoy sé esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos que andan en la oscuridad. Dale like, toca la campanita y suscríbete a este canal para que esta maravillosa palabra de Dios llegue al corazón de muchos que necesitan alimento espiritual de parte del Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Yeshua HaMashiach, que este espacio sea donde a través de la palabra de Dios encuentres alivio para tu espíritu, alma y cuerpo, donde la semilla que fue sembrada en buen terreno y produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Yahweh continúa bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. El pueblo dice amén, amén y amén.